Espíritu Santo, abre mi mente, prepara mi corazón, vivifica mi espíritu para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros el pastor Jesús Briceño. Gracias, pastor. Gracias, iglesia. Puede ocupar su lugar. Vamos a entrar de lleno en este día acerca de el tema que me corresponde exponer. Continuamos con el libro de los Salmos y esta tarde ya estaremos hablando de los salmos de los pactos. ¿Cuáles son esos salmos de los pactos y por qué están ahí en la Escritura? ¿Qué podemos extraer de esa porción? Hablaré solamente de dos salmos, hablaré del Salmo 81 y el Salmo 89. El Salmo 81 es el Salmo donde se recuerda el pacto de Dios con Israel, y el Salmo 89 es el pacto que Dios hizo con David. Para entender un poco más estos dos pasajes o estos dos capítulos, me tendré que regresar y poder explicar un poquito lo que son los pactos, de los pactos que Dios ha hecho con el ser humano o con la humanidad. Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios que hace trato con el hombre. Y ahí en la pantalla estarán proyectando algunas cosas que estaré mencionando aquí. La mayoría de las cosas están ahí en la pantalla. Si usted desea tomar notas, pues tome notas. En la mañana me preguntaron que si podían adquirir la proyección. Yo les dije, vayan con el muchacho, el técnico, déle su correo electrónico y él se lo hará llegar con toda facilidad. En algunas ocasiones me han preguntado del audio, vayan ahí al audio. Si usted quiere llevarse esa predicación, pues vaya con los muchachos del audio, los ingenieros, y ellos le estarán atendiendo ahí con esa información. Así es que, ¿qué es un pacto? Entonces, para entender estos dos salmos tenemos que entender lo que es un pacto. Y un pacto simplemente es un contrato o acuerdo entre dos o más personas. Eso es lo que es un pacto en realidad. Ese acuerdo entre dos o más personas. En este caso, yo estaré hablando del modelo bíblico de los pactos de Dios con el hombre. Y lo vuelvo a rectificar, de Dios con el hombre, porque hoy está muy de moda esa palabra, haga un pacto con Dios. No es el hombre haciendo un pacto con Dios, sino es Dios con el hombre. Los pactos que están en la Escritura, el modelo bíblico es Dios hacia el hombre, no el hombre hacia Dios. Hoy en muchas difusoras o en algunas difusoras, en algunos medios de comunicación, usted lo ha visto a través de las redes sociales, quizás usted lo ha escuchado en el YouTube, usted lo ha escuchado quizás en algún programa, y usted ha escuchado la frase muy común que tiene aproximadamente 10 años o más, que agarró su auge, ¿no? En donde escuchamos esa famosa frase, haga un pacto con Dios, pacte con Dios, pacte con $1,000 con Dios, pacte tantas cosas con Dios, dele esto a Dios, pacte con Dios. ¿De dónde viene esa palabra pacto? No es el hombre haciendo un pacto con Dios. Yo me puedo comprometer con Dios, pero yo no puedo hacer un pacto con Dios. ¿Me estoy explicando? El modelo bíblico es Dios haciendo un trato con el hombre, no el hombre haciendo un trato con Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque se tiene que anotar ciertos requisitos del contrato. Y de eso voy a hablar. Por eso siempre es Dios hacia el hombre, no el hombre hacia Dios. Recuerdo, ahorita mientras estaba sentado ahí, me acordaba de algo para explicar esto. Y recuerdo que en una ocasión mi chamaco me dice, apá, ¿me prestas dinero? Digo, ok. Dice, pero te lo pago de esta manera. Digo, oye, pues qué chiste, te doy dinero y luego aparte pones las condiciones.
Le digo, pues entonces ese no es un acuerdo, ese es un acuerdo con ventaja, porque me lo prestas y como te lo pueda pagar, te lo pago y de esta manera. O sea, él organizó todo y yo soy el que le voy a prestar el dinero. Usted vaya con el banco y dígale, señor fulano de tal, quiero $15,000, pero se los pago como pueda. A ver, haga eso con el banco. El banco le dice, mire, yo no sé quién le dijo eso, pero aquí no, eso no coincide, ¿no? En ocasiones queremos hacer pactos con Dios y ponerle la regla nosotros a Dios. ¿Voy bien? Es Dios con el hombre. Y el modelo bíblico de pacto incluye 4 cosas. Número 1, una de las dos partes tomaba la iniciativa, siempre. En este caso es Dios el que toma la iniciativa para con el hombre. El modelo bíblico de pacto es Dios hacia el hombre. Ese es el modelo bíblico. Segundo, se anotaba la lista de obligaciones mutuas entre ambas partes que iban a intervenir en el pacto. Ok, Dios dice, perfecto, mira, vamos a hacer un trato tú y yo. Estas son las obligaciones tuyas, estas son mis obligaciones como Dios. Y se anotaban esas obligaciones. Tercer cosa que incluía ese pacto o trato era recompensas por el cumplimiento del mismo. Ok, este es el acuerdo, estos son los requisitos, ahora vienen las recompensas. Si tú y yo cumplimos con ese acuerdo, entonces vienen las recompensas o vienen las bendiciones. Pero también incluía otra cosa, la parte número 4. La parte número 4 es los castigos o penalidades por falta de, o sea, por incumplir o por quebrantar el acuerdo. Dios dice, todo esto te voy a dar si se cumple. Pero si no se cumple, entonces vienen estas repercusiones. O sea, si nos sujetamos al trato, hay bendiciones. Rompemos el contrato, uno de los dos, estas son las consecuencias. ¿Voy bien o me regreso? Voy bien, perfecto. Hay 2 tipos de pacto en la Biblia y es el que sigue. El tipo de pacto condicional y el tipo de pacto incondicional. ¿Cuál es el condicional? Bueno, el condicional es la garantía absoluta de que Dios hará su parte o su parte con absoluta certeza una vez que se hayan cumplido todos los requisitos humanos. Pero si el hombre fracasa o falla o rompe una de las cláusulas en el contrato, Dios no está obligado a cumplir con su parte del pacto. ¿Quedó claro eso? O sea, Dios dice, yo lo hago si tú cumples con lo estipulado en el contrato. De otra manera, yo no estoy obligado a cumplir lo que yo te dije que iba a hacer por ti. Es claro, ¿verdad? Ejemplo, usted va a la agencia, saca un auto nuevo y le dicen, hace la aplicación, usted tiene buen crédito, le dan su auto, sí señor Briceño, no se preocupe, tráigalo del enganche, usted da un enganche de $5,000, debe 15,000, el único acuerdo que va a haber entre usted y la financiera va a ser que usted pague $500 por mes. Perfecto, usted dice, yo puedo, le firma, a usted le dan una copia de un contrato para su información y dentro de ese contrato hay unas cláusulas que dice que si usted no paga, a usted le quitan ese auto. Que si usted no tiene un seguro de automóvil, la compañía o el banco tiene el derecho a quitarle ese auto. Entonces, supongamos que usted dio 5,000 de enganche, debe 15,000, ha pagado 2 años, le falta 1 año por pagar, pero usted tuvo un problema, se enfermó, tuvo un accidente, lo despidieron del trabajo, la situación que haya sido, quizás fuera de su control, y usted por 3 meses no pudo pagar la mensualidad de ese auto. ¿Qué cree que hace el banco? ¿Qué hace el banco? Pobrecito, le voy a dar 5 meses más para que lo pague. No, ¿qué hace el banco?
El banco saca el contrato y le dice, por falta de cumplimiento, por derecho, ese auto es mío. Así usted deba $1,000 solamente en ese auto. ¿Por qué? Porque se rompió una cláusula de ese contrato. De la misma manera Dios dice, este es mi trato, pero si no se cumple, yo no me veo con la responsabilidad de cumplir lo que yo ya te había dicho que iba a cumplir. ¿Quedó claro, verdad? Porque están muy serios. Así como que ya me metí en problemas, ¿no? Y el segundo pacto era incondicional. Este pacto incondicional, no incluye ningún requisito humano, solamente divino, y es una declaración de cierto propósito de Dios en el cual ciertamente será cumplido al tiempo de Dios y a la manera de Dios. Dios dijo, Dios lo cumple. No hay condición humana, no se tiene que hacer nada, el hombre no va a hacer nada para que Dios tenga que hacer o cumplir ese pacto que Él hizo con el ser humano. Voy a ir rápidamente en el primer pacto, que uno de los pactos que hay en la Biblia, el pacto que Dios hizo con Noé. Se encuentra en Génesis capítulo 9, versículo 11 al 17. No lo tiene que leer, léalo en su casa para avanzar por cuestión de tiempo. En ese capítulo 9, versículo, es todo el capítulo, versículo 11 en adelante lo menciona, pero Dios dice, después de que se llevó a cabo el diluvio, Dios le dice a Noé, mira, no vuelvo a destruir la tierra con agua. Y me voy a comprometer hoy a que jamás lo voy a volver a hacer, y esta será la señal de que no lo vuelvo a hacer. Cuando veas el arco iris, entonces yo lo voy a ver también, y cuando yo vea ese arco iris, yo me voy a acordar de que tengo un pacto con la humanidad y que no lo voy a volver a destruir con agua. Yo lo veo y voy a hacer que no volver a destruir la tierra con agua. Entonces puede haber una inundación en algún lugar, puede haber un torrencial en otro lugar, pero la tierra no será destruida con agua otra vez porque Dios lo prometió. Y cada vez que usted vea un arco iris, en realidad usted ve un arco iris, pero en realidad lo que tenemos que ver es la fidelidad de Dios que a través de generaciones ha mantenido su palabra y no ha destruido la tierra. Eso es lo que vemos en el arco iris, un pacto que Dios le hizo al hombre y lo sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Eso es lo que debemos ver en el arco iris, que Dios dijo y lo ha cumplido. Segundo pacto se encuentra en Éxodo capítulo 34, y ese sí quiero que lo lea conmigo rápidamente. Éxodo 34, versículos 10 al 27, voy a leer solamente 2 versículos. Y este es el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Éxodo 20 le da las leyes, los 10 mandamientos, usted quizás lo sabe o los ha leído en algún momento. Pero en Éxodo 24, Dios rectifica ese pacto que hace con esta nación. Y dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Esa es la promesa que él está haciendo. Recuerde que el pacto iba a contener promesas, pero también contenía obligaciones. Bueno, esa es la promesa. Yo voy a hacer cosas grandes contigo, Israel. Tú no te preocupes. Yo voy a hacer cosas maravillosas, voy a hacer cosas extraordinarias contigo como nación, porque yo te voy a defender. ¿Cuáles eran las condiciones? Versículo 11. Guarda lo que yo te mando hoy. Versículo 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Versículo 13. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas. Versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios es celoso. Y ahí sigue la lista de condiciones. No te vas a inclinar a nadie, no vas a buscar a nadie, yo voy a ser tu Dios. En Deuteronomio 28 le habla de las bendiciones, siempre estarás arriba, nunca estarás abajo, serás cabeza, no será cola, pero les da condiciones, les da requisitos. Mira, tienes que guardar los pactos, tienes que obedecer mis estatutos, tienes que atender a mis ordenanzas. Todo eso tú lo tienes que hacer, y cuando tú lo cumplas, entonces yo me comprometo
en echar de ti al Eteo, al Jebuseo, a todas las naciones, yo los voy a ahuyentar, te voy a bendecir como nadie te ha bendecido, te prosperaré como nadie te ha prosperado, pero tú tienes ciertas responsabilidades también. Y ahí es donde a veces batallamos nosotros. ¿Por qué? Voy a hacer un paréntesis. Existen promesas de Dios condicionadas y existen promesas de Dios incondicionales. Dos tipos de promesas que hay en la Escritura. Y desafortunadamente la mayoría de la gente nos apoyamos en la promesa, pero no queremos responsabilidades. Ese es un gran problema. Y a veces cuando se predica, o los que tratamos de enseñar aquí o predicar, a veces nos enfocamos más en la bendición o en la promesa, pero no en la obligación. Y ahí es donde a veces batallamos, porque queremos la promesa, pero no queremos obligaciones. Permítame y se lo explico de la siguiente manera. Dios le dijo a Josué, nunca se aparta, es más, lo voy a predicar como en la mañana. Lo voy a predicar estilo Pentecostés, este texto. ¿Lo quiere estilo Pentecostés? Dígame. Pero apóyeme, porque lo voy a predicar estilo Pentecostés. Estilo Pentecostés dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, diga conmigo entonces, pero grite fuerte entonces, hará prosperar tu camino. Diga, soy próspero, pero fuerte, que se oiga, diga, soy próspero. Próspero. ¿Dónde me enfaticé más? En la promesa. Pero no le puse mucha atención. Guárdala, atesórala, vívela. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros como Israel queremos la promesa, pero las condiciones como que no nos gustan. Porque el texto lo menciona. Dice, porque entonces. ¿Cuándo es entonces? Cuando yo haga mi parte. Cuando haga lo que a mí me corresponde. Y ese es el problema a veces. Cuando se habla de trato, cuando se habla de pacto, cuando se habla de convenio, ponemos énfasis en la promesa, pero no ponemos énfasis en los requisitos. Y a veces los requisitos esos nos pasa como el auto. No lo pago y quiero quedarme con el auto. Y del banco dice, no, se rompió una cláusula. Hay que cumplir con las cláusulas. ¿Me estoy explicando? Entonces hay ciertas promesas que Dios puso con condición. Hay otras promesas que no tienen condición. Por ejemplo, Dios le dijo a los discípulos, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No hay ningún requisito. Solamente dijo, miren, cuando estén en problemas, cuando pasen por situaciones, cuando vayan y prediquen, cuando pongan las manos por los enfermos, cuando echen fuera demonios, cuando anden haciendo las cosas que yo les pedí que hicieran, no se preocupen, yo estaré con ustedes. No hay requisito alguno. He aquí yo estoy con ustedes. Llueva, truene, relampaguee, ahí estoy con ustedes. Las cosas están bien, las cosas no están bien, ahí estoy yo contigo. Una promesa incondicional. Pero hay ciertas promesas que requieren ciertas cosas de parte de nosotros. El pacto de Dios con Israel contenía ciertos requisitos. Era un pacto condicionado. Y en este capítulo Dios le dice a Israel, Israel, me comprometo a estar contigo, te voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir como nadie te ha bendecido, pero hay ciertas cosas que tú tienes que hacer. Versículo 27 de Éxodo 34. Dice así, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Eso fue lo que Dios hizo con Israel, un pacto. No solamente hizo un pacto con Israel, hizo también un pacto con David. Segundo libro de Samuel, acompáñenme rápidamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. David quiere construir un templo para el Señor, para Dios, pero Dios le dice, mira David, es buena la intención, pero tú has derramado mucha sangre,
tú no lo vas a construir. Pero Señor, mira, yo tengo ese deseo, quiero construirte una habitación. ¿Cómo es posible que yo, el rey David, viva en esta majestuosidad mientras tú estás en un tabernáculo hecho de pieles? ¿Cómo es posible que yo tenga lo mejor de las mejores piedras, la mejor construcción, utilicé los mejores arquitectos para vivir en esta casa tan grande y tan enorme, y tú vives ahí? Déjame y te hago una casa. Y Dios le dijo a David, no lo vas a hacer. Y luego Dios le dice al profeta Natán, ve y dile esto a mi siervo David. Voy a hacer un trato con él. Y en el capítulo 7, versículo 12. Ahí lo van a poner en la pantalla. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré por padre, él será para mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa, le está diciendo a David, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ese es un pacto que Dios hace con David. David, después de que tú partas, tú no te preocupes. Tu linaje es escogido para muchas generaciones. Es más, de ti van a ser el que va a ser el Salvador. David muere, parte con el Señor. Mateo capítulo 1, versículo 1. Rápidamente, Mateo capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 1, versículo 1. Después de muchos años, David fallece, ya no está en la tierra, han pasado muchas generaciones. Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Hijo de quién? Hijo de David. Y menciona a David. ¿Por qué menciona a David? Porque Dios le había prometido a David que de su descendencia iban a ser el Salvador. Versículo 6 del mismo capítulo. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Ahí va la genealogía, continúa la genealogía. Váyase al versículo 16, acompáñeme al 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús. ¿Se fija? ¿Qué le prometió Dios a David? No te preocupes, David. Sé que te has portado mal. Sé que no has sido el mejor humano, pero ¿sabe que había algo que Dios le agradaba de David? Que Dios le dice: he encontrado a un hombre conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón. ¿Y sabe qué era lo que Dios amaba de David? David fue adúltero, fue mentiroso. David fue el autor intelectual de un homicidio. David cometió muchos errores como padre. David hizo tantas cosas que como humano podemos hacer. Y aún sin embargo Dios dice: he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Pero Señor, yo creo que te equivocaste. David es David. ¿A poco no has visto lo que hizo? ¿A poco no sabes todas las cosas malas que ha hecho David? Sí, sí sé, dice Dios. Pero ¿sabes qué es lo que me encanta de David? ¿Sabes qué es lo que me gusta de David? Que cuando David comete un pecado, él viene conmigo y me lo confiesa. No le echa la culpa a nadie. Él se postra delante de mí y dice: contra ti, solo contra ti he pecado, Señor. Nunca oculté mi pecado. ¿Y sabes qué hace la humanidad? Yo no fui, tú provocaste, aquel fue, es que me hicieron, es que el otro. Le echamos la culpa a medio mundo. No admitimos responsabilidades. David dice: ¿sabes por qué conforme a mi corazón? Porque cada que se equivoca viene conmigo, me pide perdón y no me ande diciendo que le echó la culpa a alguien. Por eso voy a establecer un pacto con él. Wow. Yo creo que me equivoqué de mensaje. Déjenme regreso. Porque como que están muy serios hoy. Le dice a David: David, tu descendencia será bendecida. Pasarán los años
y te voy a bendecir. Cometerás errores, pero mi misericordia nunca se apartará de los tuyos. Ahora Jesús anda en el ministerio. Y mire un versículo, Mateo capítulo 20. Jesús anda predicando. Déjeme encuentro el versículo 30. Mateo 20:30. Mire si Dios no cumplió su palabra. Mateo 20:30 dice de la siguiente manera: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, ¿hijo de quién? ¿Hijo de quién? ¿Por qué gritaron hijo de David? Ten misericordia de mí. ¿Por qué no dijeron hijo de José? ¿Por qué tienen que decir hijo de David? Ah, porque David era rey. Y ellos sabían que de su genealogía iban a ser alguien que era rey. Y si Jesús, en un sentido figurado, es hijo de David y David es rey, ¿qué venía siendo Jesús? Príncipe. Y si hay un príncipe, hay un rey. Pero cuando el rey muere, ¿quién se queda como rey? El príncipe. Por lo tanto, lo que esta persona le está diciendo: sabemos que tú eres un rey. Tu reino no es de este mundo, tu reino es espiritual, pero tú sigues siendo rey. ¿Por qué? Porque hace muchos años, hace algunos siglos atrás, Dios hizo un pacto con David. Y ese pacto sigue vigente hoy, hasta el día de hoy. Ahí, por eso se escriben estos dos salmos. Ahora sí, déjame entro a la clase, era la introducción. ¡Ay, güey! Tanto rollo poner. Le quise explicar eso para poder explicarle el Salmo 81 y el Salmo 89, para poder entender lo que dicen estos salmos. De lo contrario, no me iba a poder explicar por qué Dios hizo esos pactos. ¿Por qué con esta nación? ¿Por qué con David? ¿Qué significa este salmo para nosotros hoy? ¿Por qué están escritos hoy para nosotros? ¿Qué beneficio puedo obtener yo del Salmo 81 y del Salmo 89? Porque por algo están escritos. ¿Voy bien? Ahora sí, Salmo 81, perdón. Salmo 81. Salmo 81. Hay un encabezado en las Biblias y la mayoría dice esto, a menos una versión puede cambiar un poquito, pero el Salmo 81 tiene un encabezado. ¿Alguien me puede decir el encabezado que dice su Biblia? ¿Qué dice? Bondad de Dios y perversidad de Israel. ¿Alguien tiene alguna otra encabezado? Ah, esa es otra cosa, a ver. El gran amor del Señor. ¿Pero alguien tiene otro encabezado en la Biblia? Es que no escucho. A ver, ¿quién está? A ver, ¿qué dice? Dios es bueno con su pueblo. Ok, este salmo fue escrito para dos cosas. Número uno, resaltar la bondad de Dios. Y número uno, ver que Israel no era muy bueno, que digamos. Israel le había fallado muchas veces a Dios. Versículo 10 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice salir o subir de la tierra de Egipto. ¿Qué le está diciendo Dios a Israel? Mira, Israel, ustedes tienen la tendencia de apartarse, de dejar al Dios poderoso, de buscar otros dioses y decir que esos dioses son los que los sacaron de la tierra de Egipto. Déjame y les refresco la memoria. Yo fui quien los sacó de esclavitud. Yo he sido el que he estado con ustedes todos estos años. Yo he estado ahí cuidándolos, guardándolos, protegiéndolos, sosteniéndolos, defendiéndolos de sus enemigos, peleando sus batallas, haciendo todo lo que está de mi parte para ser una nación buena con todos y cada uno de ustedes. Y la Escritura dice, no porque sean mejores, sino porque yo quiero darles mi bendición. Israel ha fallado muchas veces, se ha apartado de Dios, ha dejado el camino, pero aún sin embargo, Dios se comprometió con él y dijo que nunca los iba a dejar.
Así es que haga lo que haga Israel. Por eso cuando Israel se volvía al Señor, Dios los volvía a proteger, los volvía a cobijar, les daba de su bendición, peleaba sus batallas, iban de conquistas, iban en triunfo, iban en bendición en bendición. ¿Por qué? Porque la promesa era: Israel, te quiero por cabeza y no te quiero por cola, te quiero bendecido, te quiero prosperado, pero tú tienes que hacer unas cosas para mí, para yo poder bendecirte. Y en ocasiones nosotros nos pasa: Señor, ¿por qué no me bendice? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa lo otro? A lo mejor no es porque Dios sea malo. A lo mejor es porque yo estoy rompiendo con una cláusula. Y es que la verdad Dios me quiere bendecir, pero hay un contrato. Le recuerda a Israel: Israel, yo quiero pelear tus batallas. Yo quiero abrir las ventanas del cielo y derramar bendición sobre ti, como tú no tienes idea. Yo lo quiero, está en mi corazón hacerlo, pero quiero que recuerdes lo que yo te pedí. Es solo lo que yo te estoy pidiendo. Te dejé un manual, aquí está. El Salmo le dice a Israel: yo sigo siendo fiel, Israel. Como esa persona que oraba: Señor, hace mucho que no te siento, no siento tu presencia. ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me abandonas? Y Dios le dice a la persona, dice: antes de que me digas eso, pregúntate quién se alejó, porque yo estoy en el mismo lugar de siempre. Dígame: Señor, no siento tu presencia. Yo estoy en el mismo lugar. Señor, es que no alcanzo a comprender. Yo estoy en el mismo lugar. A lo mejor es quizás que nosotros hemos retrocedido un poco. Y en el Salmo 89, dale vuelta a la hojita, y Salmo 89 habla del pacto que Dios hizo con David. Salmo 89 dice, empieza el versículo 1 de la siguiente manera. Dice así: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije: para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. ¿Qué es lo que dice David? ¿Sabes qué, Señor? Yo voy a cantar algo que a mí me consta. Yo voy a declarar las grandezas tuyas porque yo lo he visto. Yo voy a decir que tú eres grande porque lo he vivido. Yo voy a decir que tú eres bueno porque yo sé que eres bueno. Yo voy a hablar de tu fidelidad porque tú has mantenido tu pacto para conmigo. Ese es el Salmo 89. Voy a cantar de tus grandezas, cantaré, celebrarán los cielos tus maravillas, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos igualarán a Jehová? ¿Quién semejante a Dios en todos los portentos? ¿Quién? Dice el salmista, ¿quién? Si yo he visto tu fidelidad, he visto tu mano, he visto tu provisión, he visto tu protección, he visto tu cuidado, he visto todo, aunque te fallo, aunque soy falto, aunque he cometido errores, yo he visto tu fidelidad. ¿Por qué? Porque él hizo un pacto con David. Él le había dicho a David: yo sé que te vas a equivocar, pero te voy a dar misericordia. Sé que cometerás errores, pero perdonaré tu pecado. Cuando se construyó el santuario y que Salomón hace una oración extraordinaria, en la inauguración miles o cientos de animales mueren en sacrificio. Y Salomón hace una oración extraordinaria. Y le voy a dar la espalda porque eso fue literalmente lo que hizo Salomón. El arca está de este lado. Imagínense el arca de este lado, la presencia de Dios así. El rey Salomón se pone frente al lugar santo y levanta sus manos así. Y empieza a hacer una oración extraordinaria. Le dice: Señor, si tu pueblo se aparta, si nos apartamos de tus caminos, si nos desviamos de la vereda, si nos apartamos de tu verdad, pero nos volvemos a ti, tú perdonarás el pecado de nuestra nación. Si alguno de nosotros te ha ofendido, Señor, pero si nos volvemos a ti, tú harás llover el agua del cielo.
Señor, pero si nos acercamos a ti, tú abrirás las compuertas del cielo y derramarás bendición sobre tus hijos. Pero si nos volvemos a ti, tú abrirás lo que tengas que abrir para bendecir a tus hijos. Wow. Porque él sabía que Dios se había hecho un trato con su pueblo y con David. Este salmo le dice a la iglesia: voy a cantar a Dios sus fidelidades. Mire, hagamos un autoanálisis en los próximos minutos que me quedan. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Y aún sin embargo, Dios ha permanecido fiel. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas y después llega una respuesta de parte de Dios y caemos de rodillas y le decimos: Señor, no me merezco esta bendición? Como me dijo un joven en una ocasión, llegó conmigo llorando, se había involucrado en la iglesia donde él pertenecía, con los jóvenes. Me dice: pastor, no sé si me va a entender usted o no. Digo, trataré. Dice: esto yo obviamente no lo puedo compartir con mi iglesia, con mis pastores, porque a lo mejor no me entienden y no tengo a dónde ir. Escúcheme, por favor. Y lo escuché. Estaba involucrado de alguna manera con los jóvenes trabajando. Y me dice: estoy atado a la pornografía. No me puedo zafar. Sus lágrimas rodaron por sus mejillas. Dice: me siento mal, me siento sucio delante de Dios. Y ok. Dice: lo que me sorprende, pastor, es de que voy a evangelizar a veces y almas se salvan. Oro por alguien y sana, pero llego al cuarto y sigue esa lucha y sigo mal delante de Dios. Le digo: ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo es posible que Dios me pueda usar si soy un pecador? ¿Cómo es posible que yo ore por alguien cuando yo sé que anoche estuve viendo algo que no debía? ¿Cómo es posible? Le dije: eso es seña de que Dios no cambia, porque su misericordia es para siempre. No estoy aplaudiendo tu pecado, porque tampoco te voy a aplaudir el pecado. Lo que te estoy diciendo es que Él cumple lo que Él prometió. Y si Él dice que voy a estar contigo todos los días, es que estará contigo todos los días. David se refugiaba en Dios. Israel buscaba a Dios cuando las cosas ya habían llegado al tope, cuando ya no había nada que hacer, cuando ya no se podía avanzar. Buscaban al que todo lo podía. Estos salmos nos recuerdan simple y sencillamente la fidelidad de Dios. Estos salmos nos dicen: iglesia, yo di mi palabra hace cientos de años atrás y yo no cambio. Dios no es como nosotros, iglesia, que prometemos algo y no lo hacemos a veces. Señor, si me das un carro, voy a la iglesia todos los domingos. Mentira, se va a la isla o a la pulga. Pero si algo tenemos que celebrar nosotros hoy, es la fidelidad de Dios, porque Él no cambia. Las leyes cambian, el ser humano cambia, la sociedad sigue cambiando, las leyes seguirán trastornando la sociedad. Habrá turbulencia, habrá dificultad, habrá situaciones que nos opriman, pero hay algo que Dios prometió, hay algo que Jesús dijo:
no están huérfanos, no están solos. Mi Espíritu Santo está con ustedes todos los días hasta que yo regrese. Ahí estará el Paracleto, ahí estará el Consolador, el que abraza, el que sustenta, el que levanta, el que da fuerza, el que levanta al que está caído, el que ya no puede caminar, le inyecta de fortaleza, le inyecta de energía, le inyecta de valor, le inyecta de su presencia y nos podemos levantar y seguir caminando en el camino de la vida a pesar de cualquier cosa. Eso Dios lo prometió para nosotros. Y estamos en un mejor pacto. Israel era el pacto de la ley. Ahora nosotros estamos en el pacto de la gracia. El pacto de la gracia es aquel que Dios nos da lo que no nos merecemos. Esa es gracia. Y qué bueno que la Escritura dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, Él lo cumplirá.